La coquetería que desprenden Jimin y Jungkook es algo que no se puede ignorar fácilmente, porque ambos han demostrado una conexión única, llena de complicidad, admiración y una química que va más allá de lo común. Desde hace años, han dejado ver esa forma tan especial en la que se miran, se buscan y se provocan, como si todo fluyera de manera natural entre ellos, sin necesidad de forzarlo. Sus coqueteos, esos gestos sutiles pero tan evidentes, son algo espontáneo y genuino, lo que ha hecho que se conviertan en un sello característico de su relación, algo que cualquier persona que los haya observado con atención ha podido notar. No es solo en los momentos más obvios cuando Jimin y Jungkook dejan entrever esa química arrolladora, sino también en los pequeños detalles, en esas miradas furtivas, en esas sonrisas cómplices, en esos roces disimulados que parecen casuales, pero que, si se observan bien, están llenos de significado. Se puede notar en la forma en que se apoyan mutuamente, en cómo se buscan en los momentos de emoción o de nervios, en la manera en la que uno es el refugio del otro cuando necesitan consuelo o simplemente sentirse comprendidos. Un momento de coquetería espontánea y cuidadosa suele suceder en el escenario, cuando ambos están demostrando su talento ante miles de personas. Como es costumbre, al final de cada canción se despiden del público para poder presentar la siguiente. Y es aquí donde ocurren esos pequeños instantes llenos de complicidad que para algunos pueden pasar desapercibidos, pero que quienes los observan con atención saben que significan mucho más. En una de esas presentaciones, Jimin, con su elegancia característica y ese toque seductor que lo define, dirige su mirada al público y manda un beso volado, un gesto que en apariencia está dedicado a los fans que están presentes en el concierto. Sin embargo, lo interesante de este momento es que no pasa desapercibido para Jungkook, quien, lejos de ignorarlo o dejarlo pasar como algo casual, decide reaccionar de una manera que lo cambia todo. Jungkook, con esa actitud juguetona y a la vez sutil que suele tener cuando se trata de Jimin, le devuelve el beso sin pensarlo dos veces, con una expresión que mezcla picardía y diversión, como si fuera un reflejo automático, como si estuviera acostumbrado a responder de esa manera a los gestos de Jimin. Lo curioso es que la reacción de Jimin no es indiferente. En cuanto se da cuenta de lo que acaba de suceder, su actitud cambia sutilmente. Su rostro se ilumina con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, esa clase de nervios bonitos que aparecen cuando alguien se siente descubierto en un juego privado. Sus gestos, aunque pequeños, delatan que no esperaba que Jungkook le siguiera el juego de una manera tan directa, pero al mismo tiempo, la sonrisa que se dibuja en su rostro deja claro que, lejos de incomodarle, le divierte y le emociona. Es una reacción tan genuina que hace que todo el momento cobre aún más significado. Pero lo más interesante es que este tipo de interacciones entre ellos no siempre son evidentes en el momento en el que ocurren. De hecho, muchos fans no se dieron cuenta de lo que realmente pasó hasta después, cuando analizaron los pequeños detalles con más calma, cuando revisaron los videos y se percataron de esas miradas, de esos gestos que parecían insignificantes pero que en realidad escondían mucho más de lo que parecía a simple vista. Es justo ahí donde radica la magia de Jungkook. En esos momentos que pueden parecer casuales, pero que en realidad están cargados de intención, de complicidad y de una conexión tan natural que resulta imposible de ignorar. Otro dato que no se puede ignorar sobre Jungkook es que, por alguna razón, no pueden mantener sus manos lejos del otro, especialmente Jungkook, quien parece tener en sus manos un imán diseñado exclusivamente para Jimin. Es algo que se ha visto en múltiples ocasiones, tanto en el escenario como fuera de él, en momentos públicos y en aquellos más relajados, donde no hay necesidad de fanservice ni de aparentar nada. La tendencia de Jungkook a tocar a Jimin es algo que ha sido constante a lo largo de los años, y lo más interesante es que Jimin no es ajeno a esta situación. De hecho, parece disfrutarlo e incluso responder de la misma manera, como si estuvieran tan acostumbrados a ese nivel de cercanía que ya no lo piensan dos veces antes de hacerlo. Un momento que prueba esto es cuando todo BTS estaba cenando juntos.
Un instante aparentemente normal donde cada uno estaba ocupado en su comida, en sus conversaciones y en disfrutar del ambiente. Sin embargo, Jungkook parecía estar en otra sintonía, porque en lugar de prestar atención a la cena o a las charlas del grupo, solo tenía ojos para Jimin. Desde el primer momento, comenzó con sus típicos toques, dándole unas palmaditas juguetonas, como si quisiera recordarle que estaba ahí, como si no pudiera evitarlo. Y lo más curioso es que Jimin, lejos de molestarse o apartarse, reaccionó de la manera más natural posible, moviéndose en sincronía con Jungkook, como si fuera algo completamente normal, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a seguir los impulsos de las manos de Jungkook. Lo más llamativo de la situación es que mientras esto pasaba, los demás integrantes del grupo no mostraban ninguna reacción de sorpresa. No hubo miradas de extrañeza ni risas incómodas. Simplemente siguieron con lo suyo, como si esto fuera algo completamente habitual. Y es que, al parecer, para el resto de BTS, las muestras de afecto entre Jimin y Jungkook no son algo fuera de lo común, sino una dinámica que han visto tantas veces que ya ni siquiera les llama la atención. Es como si todos entendieran que, cuando se trata de Jikook, el contacto físico es inevitable, una especie de regla no escrita que se ha convertido en parte de su relación. Y la cosa no se detuvo ahí, porque incluso después, cuando todos estaban sentados y más relajados, Jungkook simplemente no podía dejar de tocar a Jimin. No bastó con las palmaditas de antes. Ahora sus manos se movían de manera casi inconsciente, acariciando el brazo de Jimin, deslizándose suavemente sobre su piel, como si estuviera acostumbrado a hacerlo, como si necesitara ese contacto constante. Pero lo que realmente dejó a muchos con la boca abierta fue el momento en el que, con la mayor naturalidad del mundo, Jungkook comenzó a acariciar el cuello de Jimin, con una suavidad que no parecía propia de un simple gesto entre amigos. Y Jimin, lejos de apartarse, lejos de incomodarse, simplemente dejó que sucediera, como si fuera lo más normal del mundo, como si esa fuera su zona de confort. Porque si bien Jungkook es el más evidente a la hora de tocar a Jimin, este último tampoco se queda atrás. En un momento sutil, casi imperceptible para quienes no estaban atentos, Jimin, con esa delicadeza que lo caracteriza, deslizó su mano sobre la pierna de Jungkook en un gesto que parecía completamente instintivo, como si no necesitara pensarlo antes de hacerlo. Fue un toque suave, un roce que, aunque breve, decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Han pasado tanto tiempo juntos que han desarrollado una especie de lenguaje propio, uno que no necesita palabras, uno que se traduce en miradas, en sonrisas cómplices, en caricias que parecen insignificantes, pero que en realidad lo dicen todo. Es un tipo de comunicación silenciosa que no cualquiera puede entender, pero que entre ellos fluye de manera natural, como si estuvieran en perfecta sintonía sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Es un entendimiento mutuo que se ha construido con los años, con cada momento compartido, con cada experiencia vivida juntos, con cada instante en el que han estado el uno para el otro. Y aunque algunos puedan intentar verlo como simples gestos de amistad, hay algo en la manera en la que se tocan, en la forma en la que se buscan, que hace imposible ignorar que lo suyo es diferente, que hay algo más en esa conexión que no se ve en otras relaciones. No es solo el contacto físico, no es solo la cercanía, es la intención detrás de cada gesto, de cada roce aparentemente casual, de cada mirada que dura un segundo más de lo necesario. Hay algo en la forma en la que Jungkook observa a Jimin, en la manera en la que sus ojos lo siguen incluso cuando está rodeado de otras personas. Hay algo en cómo Jimin sonríe cuando Jungkook está cerca, en cómo su lenguaje corporal cambia sutilmente cuando están juntos, en cómo sus cuerpos parecen gravitar el uno hacia el otro sin que siquiera se den cuenta. Jikook es, sin duda, una historia de complicidad, de confianza y de un cariño que parece crecer con el tiempo. Es la certeza de saber que el otro siempre estará ahí, el tipo de vínculo que no se rompe con la distancia ni con el paso de los años. Han compartido risas y momentos de felicidad, pero también han sido apoyo en los momentos difíciles, en esos instantes en los que una simple mirada es suficiente para transmitir consuelo, para recordar que no están solos. Su relación es una mezcla de ternura y diversión, de provocaciones juguetonas y gestos llenos de significado, de esos pequeños detalles que parecen insignificantes pero que, cuando se analizan con detenimiento,
revelan mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Y aunque muchos momentos de su relación pueden pasar desapercibidos a simple vista, cuando se miran con atención, cuando se analizan los pequeños gestos, se puede ver que hay algo más, algo que está ahí, en cada roce, en cada sonrisa, en cada mirada, que se escapan cuando creen que nadie está prestando atención. No es solo un acto reflejo, no es solo costumbre, es una necesidad inconsciente de mantenerse cerca, de asegurarse de que el otro está ahí, de reafirmar su conexión de una manera que solo ellos pueden entender. Y quizás eso es lo más hermoso de todo, que, sin importar cuánto intenten ocultarlo o cuán discretos traten de ser, siempre habrá algo en ellos que los delata, algo que los hace especiales, algo que demuestra que su conexión es única y que pase lo que pase, siempre encontrarán la manera de estar cerca el uno del otro. Porque cuando un vínculo es tan fuerte, tan genuino y tan real, no hay forma de disimularlo, no hay manera de ocultarlo, simplemente está ahí, brillando en cada uno de sus gestos, en cada una de sus interacciones, en la forma en la que, sin importar las circunstancias, sus caminos siempre terminan encontrándose una y otra vez.